Vamos a continuar con nuestra serie de Génesis. La hemos titulado En el principio. Estamos en el capítulo 3. Estamos en ese momento donde Dios empieza a traer el juicio, las consecuencias por el pecado. Ya vimos el juicio, la maldición que cayó sobre la serpiente, pero que a la vez esa maldición termina siendo bendición para nosotros. Vimos el castigo particular que Dios trajo sobre la mujer. Ahora vamos a ver el castigo que Dios va a traer sobre el hombre. Es obviamente la última persona a la que Dios se va a referir para proferir este castigo. Y es particularmente con el hombre con quien más se va a demorar, a quien más le va a acarrear consecuencias, porque finalmente el hombre era el responsable. El hombre era la cabeza, él era el que tenía que dirigir. Así que la realidad es esta, las consecuencias deben ser asumidas, queramos o no. Vamos a ir a Génesis capítulo 3, hoy vamos a ver los versículos 17, 18 y 19. En la Nueva Traducción Viviente dice la palabra de Dios escrita. Y al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la cual fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Esta es la palabra de Dios, es el pasaje que vamos a estar estudiando. Y bueno, obviamente ya vimos que Dios maldijo a la serpiente y aunque directamente no maldijo a Eva, pues obviamente trajo un castigo sobre ella. Pero aquí sí tenemos nuevamente la palabra maldición y he querido utilizar esa palabra tan fuerte para darle el título a esta enseñanza. Por eso, como título, le he puesto maldición en el principio. Aunque, y obviamente es adelantarme mucho, pero creo que nosotros ya tenemos eso claro. Aunque allí la palabra de Dios nos habla de maldición, sabemos que en Cristo nosotros tenemos la verdadera y más grande bendición. Pero esto nos va a llevar a entender todavía más cuán grande ha sido la obra de Cristo por nosotros. Es más, yo quisiera que de entrada nos hagamos una pregunta al leer el texto sobre quién realmente cayó la maldición. Bueno, tendríamos hasta que decir que según el texto, ni siquiera la maldición cayó sobre Adán. Es más, como lo vimos hace 8 días, la maldición no cayó sobre Eva. Hubo consecuencias por el pecado. Pero como vamos a ver, y esto es algo que a veces desconcierta a muchas personas, la maldición cayó sobre alguien o algo más, aunque obviamente los seres humanos están sufriendo las consecuencias de su pecado. Y para cerrar esta introducción, no me quiero demorar mucho en esta introducción para que vayamos a 3 puntos en este pasaje, hay mucho que ver allí, pero yo quisiera cerrar esta introducción con una frase que no es porque algunas personas la digan, sino porque de verdad está muy de moda, pero no es una frase del siglo XXI. De hecho, es una frase que hasta hay un libro entero de la Biblia que de cierta o de manera indirecta se refiere a esta frase, pero una vez más lo repito, está muy de moda en el último tiempo, se está usando muchísimo, mientras no le haga mal a nadie. Todo está bien, lo puedo hacer. Y creo que esta es una de las mentiras más grandes que se ha infiltrado en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra cultura. Y esto se ve desde el principio. Yo quisiera que pensáramos nuevamente con Adán y Eva comiendo del fruto. Hasta a lo mejor pensaron, como ya vimos, no, pues esto como que no es tan malo, pero al final esto trajo tanta maldad. Pero ¿por qué he traído esa frase que yo sé que ustedes saben que está muy de moda y que está muy en boga ahora, se está utilizando muchísimo? Porque estamos supuestamente en la edad del relativismo. Cada quien piensa lo que quiere y hay que respetar. Eso es una gran mentira. Sí, creo que esa es una de las excusas para decir no necesito a Dios en mi vida, no quiero a Dios en mi vida. Creo que uno de los problemas más grandes que tiene el hombre con reconocer a Dios no es simplemente reconocer que hay un Dios que existe, que es real, sino reconocer que hay un Dios al que debemos someternos. Entonces, este es el asunto. Uno puede decir, bueno, pues es que mientras no le haga mal a nadie, no solamente debemos preguntarnos si no le hace mal a nadie, también debemos preguntarnos qué dice Dios. Porque puede ser que haya cosas que pensemos que no le hacen mal a nadie,
Y al final Dios dice que están mal y pueden traer muchas consecuencias. Eso es lo que vamos a ver hoy. El pecado de Adán y Eva, y por ende también el de la serpiente, no solamente les trajo consecuencias a ellos. No solamente la serpiente fue maldita, no solamente Eva sufrió las consecuencias de su pecado y como lo vamos a ver hoy, no solamente Adán, sino que hubo otras, podríamos decirlo, criaturas u otros seres, no sé cómo llamarlo, otros aspectos, otras realidades que fueron, digámoslo, que sufrieron las consecuencias del pecado. Así que de manera simple, ¿quién decide lo bueno y lo malo? ¿Y quién decide cuáles son las consecuencias de lo que hacemos? Pues no somos nosotros. Tiene que ser Dios. Porque si no es Dios, ahí es donde literalmente creo que estamos bajo la más grande maldición. Es más, pensaría esto. Si yo hago cosas que creo que no están mal, que creo que no le están haciendo daño a nadie, y al final sí son malas, y Dios dice que son malas, creo que no hay una maldición más grande que esa. Porque puede ser que uno haga ciertas cosas que hasta a veces sabe que están mal y pues obviamente uno sabe que están mal y se arrepiente y bueno, el que no se arrepiente pues al menos sabe que lo que está haciendo está mal. Pero qué triste uno hacer cosas que cree que no están mal, que no le hacen daño a nadie cuando finalmente sí están mal y hasta pueden traer mucho daño a otras personas. Así que para ir ya directamente al pasaje, veamos esto en tres verdades. Lo primero que quiero que veamos es que a raíz de la consecuencia del pecado del ser humano, todo esto resultó, en primer lugar, en una creación maldita. Y lo que les decía, yo sé que esto le genera cierta incomodidad a muchas personas, no sé si a ti te la haya generado. Es más, quiero reconocerlo, a mí en su momento me generó inquietud. Y eso que este es solamente el primer punto y más adelante va a ser más fuerte. Pero lo interesante es que Dios no maldijo a Adán, no maldijo a Eva. Dios maldijo la creación. Veamos esto en la primera parte del versículo 17. Y al hombre le dijo, Adán, dado que hiciste caso a tu esposa, y obviamente aquí implica, cuando habla de Adán, recordemos que en este momento Eva todavía no se llama Eva, y Adán es el ser humano completo, pero aquí también está haciendo distinción entre el hombre y la mujer. Pero notemos lo que dice, dado que hiciste caso a tu esposa, ahora, no es que la mujer no tenga voz ni voto, yo creo que eso ya ha quedado claro, lo hemos visto mucho, sino que el punto aquí es que si una mujer lo que me está diciendo a mí como hombre es de acuerdo a la palabra de Dios, pues yo no debo tener ningún reparo si es una mujer quien me lo dice. Pero el problema fue que él escuchó a su esposa y el problema no fue escuchar a una mujer, el problema fue que esta mujer estaba equivocada. Y el asunto aquí está muy claro. Adán no fue engañado. Adán tampoco fue que Eva lo engatusó. Literalmente, él le hizo caso a la esposa sabiendo y siendo consciente de lo que estaba haciendo. Tanto que dice, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras. Aquí es donde hasta muchos han dicho que posiblemente Dios le dice esto a Adán porque a lo mejor la orden que Dios dio no se la dio a Eva directamente, aunque recordemos que posiblemente Eva estaba dentro de Adán, o es lo más seguro que Eva estaba dentro de Adán. Pero el punto aquí es que Adán es el responsable y él le hizo caso a la esposa y comió del fruto sabiendo que lo que estaba haciendo estaba mal. Pero ¿qué dice? La tierra es maldita por tu culpa. Y entonces uno dice, ¿cómo así? ¿Y qué culpa tiene la tierra? ¿Qué hizo de malo la tierra? Es impresionante, ¿no? No sé si alguna vez te hayas pensado eso, tú hayas pensado eso. Lo que les decía, yo llegué a hacerme este tipo de preguntas, porque es que no es el único pasaje, hay varios pasajes en la Biblia, no los podemos ver todos, pero ahorita vamos a ver unos cuantos, donde Dios castiga, digamos que a otros seres, o por eso les decía, no sé cómo decirlo aquí, de hecho podemos decirlo de esta manera, a la creación. Dios castiga a la creación por culpa del hombre. Podríamos hacernos una pregunta, ¿es correcta? Aunque hay que responderla obviamente a la luz de la palabra. ¿Qué acaso esto no parece un tanto injusto? Bueno, déjenme decirles, yo en su momento luché con esto, me parece injusto. La tierra no hizo nada, la creación no hizo nada. Fueron Adán y Eva. Sin embargo, en primer lugar, la tierra es maldita por culpa de lo que hicieron Adán y Eva. Por eso la pregunta que decía ahora, lo que les preguntaba. Por eso, aclarando eso, uno podría pensar, venga, es que esto no le hace mal a nadie, es que esto, pues, a la final sí no le hace daño a nadie, pero si Dios dice que no, ¿cómo hacemos nosotros para saber que nuestros actos no pueden acarrear consecuencias a algo más? Curiosamente, en ningún momento Dios le dijo a Adán y Eva que si comían del fruto del árbol, del fruto prohibido, en ningún momento les dijo que la creación misma iba a sufrir consecuencias. Pero estamos viendo que este acto de los hombres no solamente les trajo consecuencia a ellos, sino que ahora la creación está siendo maldecida por Dios a causa del pecado, tanto que dice maldita por tu culpa.
En otras palabras, ver una creación que se está descomponiendo, una creación que también sufre, animales que se mueren, es consecuencia del acto del ser humano. Es culpa del mismo hombre. Es curioso, muchas personas a veces se preguntan eso, ¿por qué existe maldad en este mundo fuera de la maldad entre seres humanos? Como por ejemplo una creación que puede traer maldad al ser humano. Bueno, según la Biblia es consecuencia del primer pecado, del pecado de Adán y Eva. Ahora, ¿a alguien le puede parecer eso injusto? Bueno, más adelante vamos a ver que no es injusto, sino que más bien, como lo acabamos de decir en esa pregunta que es importante, hay que tener cuidado. Si Dios dice que algo está mal, está mal. Y no solamente está mal porque es que de pronto me haga daño a mí. Nosotros no nos alcanzamos a imaginar cuánta colateralidad, es una manera técnica de decir, cuando uno hace algo y al final lo que hace repercute. Las acciones de uno repercuten en algo más que no se esperaba. ¿Cuánto daño colateral pueden traer nuestros actos? Pensar que es que yo no le estaba haciendo daño a nadie, pues preguntémonos, si Dios dice que está mal, no solamente es porque nos puede hacer daño a nosotros, es porque puede traer consecuencias que nosotros aún podamos desconocer. Hay que tener cuidado. El pecado es demasiado serio. Lo que les decía, no puedo traer todos los pasajes porque serían muchos, pero la Biblia habla muchas veces de esto. Más adelante la maldad del ser humano va a ser tanta. Mis hermanos, aquí Adán y Eva merecían ser exterminados, lo merecían, ser aplastados bajo la justa ira de Dios. Sin embargo, como lo hemos venido viendo, Dios es tan misericordioso, tan lleno de gracia y hasta aquí está trayendo maldición sobre la creación, no sobre el hombre mismo, aunque por supuesto esa maldición sobre la creación acarreará conflicto con el hombre. Pero más adelante la maldad del hombre va a ser tan grande que literalmente Dios va a aplastar al ser humano, literal. ¿Saben en qué capítulo de la Biblia allí del mismo libro de Génesis? Capítulo 6. Aunque por la gracia de Dios se van a salvar 8 personas. Pero mis hermanos, si tenemos en cuenta que posiblemente el planeta Tierra estaba extensamente poblado, esto fue una masacre. En Génesis capítulo 6, versículo 13 dice, entonces Dios le dijo a Noé, he decidido destruir a todas las criaturas vivientes porque han llenado la tierra de violencia. Aunque la mejor traducción debería ser al hombre. Así es, los borraré a todos y también destruiré la tierra. Mis hermanos, en el diluvio no solamente murió la raza humana, aunque Dios rescató a 8 personas. En el diluvio se entiende que hubo un cataclismo que trajo juicio no solamente sobre los hombres. Es cierto que Dios preservó una parejita de cada uno de los animales impuros y 7 parejitas de cada uno de los animales puros. Es verdad, pero ¿y el resto de animales? ¿Y tenían la culpa? De hecho, la Tierra se cree, esto es un dato un tanto científico, pero bueno, no es primordial, pero es importante decirlo. Se cree que hasta este momento, aunque sería adelantarme mucho, si Dios nos presta vida, cuando lleguemos allí veremos estos detalles, pero se cree que en este momento existía lo que se llama, o los geólogos han llamado la Pangea. Es decir, que si tú tomas un mapamundi o recortas los pedazos de los continentes y los unes, encajan perfectamente. ¿Qué significa esto? Que antes hubo un momento en el tiempo en el que la Tierra estaba toda en un solo lugar. Eso es lo que se conoce como Pangea. Es decir, la Tierra estaba toda reunida en un solo lugar. Se entiende que para que viniera este diluvio, este cataclismo, literalmente Dios destruyó la Tierra, como dice aquí la palabra de Dios. ¿Y qué culpa tenía la Tierra? Mis hermanos, porque nuestros pecados pueden tener consecuencias más allá de lo que nos podamos imaginar, aunque uno pudiera haber dicho, hombre, pero pues no le estoy haciendo daño a nadie. Es más, el Antiguo Testamento habla mucho de esto. En Jeremías capítulo 12, versículo 4 dice, ¿hasta cuándo tendrá que llorar esta tierra? Incluso la hierba de los campos se ha marchitado. Los animales salvajes y las aves han desaparecido debido a la maldad que hay en la tierra, pues la gente ha dicho, el Señor no ve nuestro futuro. O sea, en otras palabras, a causa de la maldad del hombre, la misma creación sufre. Nosotros tenemos que ser conscientes de eso. ¿Cuántos de nuestros pecados pueden haber acarreado consecuencias a otras personas o a otras criaturas sin nosotros siquiera darnos cuenta? En Oseas capítulo 4, versículo 3 dice, por eso la tierra está de luto y todos desfallecen. Hasta los animales salvajes y las aves de los cielos y los peces del mar desaparecen. Mis hermanos, debemos entender esto. Hasta cuando hay muerte en la naturaleza, hasta cuando hay destrucción en la naturaleza, eso es consecuencia muchas veces de nosotros mismos, pero podemos decir todas las veces, a causa del pecado en el principio. Dios había creado este mundo para que fuera perfecto y no existiera maldad.
Y la creación misma no tenía que sufrir descomposición, ni maldad, ni muerte. Sin embargo, ¿por qué podemos ver hasta muerte, maldad, dolor, angustia en la creación? Hasta me encanta esto en un sentido, digo, me encanta no porque sea bonito, de hecho es triste, pero me encanta es la manera en cómo la palabra de Dios personifica aún a la creación, como decir la tierra está de luto. Lo que significa es, seamos conscientes, esto no es como a veces han querido muchos hacer ver que la madre tierra, entonces como que la tierra está viva y esas cosas, no, pero lo que dice es, hay una creación que sufre y nosotros somos los culpables, directa o indirectamente. Nuestro pecado daña a tantos. Y muchas veces puede ser que hasta pensamos, no, no le estoy haciendo daño a nadie, pero estamos haciendo cosas que Dios dice que no debemos hacer y podemos alcanzar a imaginarnos, o a veces no alcanzamos a imaginarnos hasta dónde pueden llegar nuestros pecados. Joel capítulo 1, versículo 18. ¿Cómo braman de hambre los animales? Las manadas de ganado vagan desorientadas porque no encuentran pasto, los rebaños de ovejas y cabras gimen en su sufrimiento. Todos estos pasajes están dentro del contexto de, claro, en el Antiguo Testamento, hablando de cómo la misma creación sufre a causa de la maldad de Israel. Mis hermanos, nuevamente es necesario que nosotros siempre nos preguntemos, no solamente porque hoy tenemos el Espíritu Santo, Dios nos ha cambiado y sabemos que pecar está mal, sino que también nosotros debemos pensar que cualquier acto malo de nosotros puede acarrear no solamente consecuencias personales, sino indirectamente puede estar dañando a otros. Tanto es esto que hasta Dios en la ley, y aunque ya no estamos bajo la ley, pero es importante, es interesante ver cómo hasta en la ley Dios dio leyes, órdenes para que la tierra descansara. Es impresionante. En Levítico capítulo 25, versículo 2, dice, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando hayas entrado en la tierra que te doy, la tierra misma deberá guardar un año de descanso ante el Señor cada 7 años. Es impresionante, es donde vamos. Hay tanta gente que le encanta esto de la ley y que los diezmos y que no sé qué y una cosa y la otra. Y a veces me pregunto, ¿y por qué estas leyes no? Déjenme decirles, no estamos bajo la ley y no es que yo vaya a decir ahora que tenemos que vivir bajo la ley, ni mucho menos estamos bajo la gracia. Pero cuando yo miro esto me parece tan interesante. Dios estaba preocupado hasta por la tierra, hasta porque la tierra descansara, para que no sembraran la tierra todos los años sin descanso. Debían sembrarla durante 6 años y el 7º año la tierra tenía que descansar. Impresionante, ¿no? Porque mis hermanos debemos ser conscientes. A veces, perdón lo que voy a decir, pero aún siendo cristianos somos tan inconscientes. La creación misma es la creación de Dios y somos llamados aún a cuidarla. Claro, tener cuidado porque a veces hay organismos que también se vuelven ya extremistas, pero yo sí creo que nosotros debemos contribuir a cuidar el medio ambiente y todas las cosas. Eso es sano, eso es correcto para nosotros. Como les decía, no es tampoco que hoy vayamos a ir a la ley, pero tener cuidado porque puede ser que en esas cosas también estemos actuando mal. Pero esto, cada punto lo quiero llevar a una conclusión y el punto es este. La pregunta que hacíamos al principio, que yo me he hecho, no sé si te la hayas hecho, pero ¿qué culpa tuvo la creación? ¿Qué culpa tuvo la tierra? Bueno, es entender que esto mismo es lo que le causa constantemente tanto dolor al hombre y son las consecuencias del pecado del hombre. Pero ¿qué culpa tuvo la creación? Bueno, es el propósito de Dios y Dios lo ha permitido, pero ahí es donde vamos. En Cristo, Dios ha prometido redimir la creación. Entonces, a causa de Adán y por ende todos nosotros que somos pecadores, tanto Adán como nosotros le hemos hecho daño no solamente a nuestro prójimo, a nosotros mismos con el pecado y a nuestro Padre que está en los cielos, quien es a quien más hemos ofendido con nuestro pecado, sino que muy seguramente muchos, si no todos nuestros pecados han tenido también consecuencias en la creación. Pero Cristo redime la creación. En Romanos capítulo 8, versículos 19 al 22, hemos traído varias veces este pasaje, pero es importante recordarlo y es muy fundamental en este punto, pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará a quienes son verdaderamente sus hijos. Lo que dice la palabra de Dios es que el día en que los hijos de Dios, aquellos que hemos creído en Cristo, seamos finalmente glorificados, la creación misma será glorificada. Por eso, como lo hemos venido viendo, en la nueva creación habrá cielos nuevos, tierra nueva, habrá vegetación, habrá animales y quién sabe cuántas cosas más que todavía nosotros no conocemos. Claro que sí, porque la creación misma no fue creada para ser destruida. Aún desde el principio la creación fue buena, los animales fueron buenos, las plantas fueron buenas.
Así que Dios no creó esto para destruirlo. Esto se destruye, muere esa causa del pecado del ser humano. Pero cuando la creación, o mejor, cuando Cristo venga en su gloria y los hijos de Dios seamos glorificados, la creación misma será glorificada. Dice el versículo 20, contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Es lo que estamos viendo en Génesis. Sin embargo, y ahí es donde vamos, pero esto es injusto, no, sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia, como si tuviera dolores de parto. Y es la realidad. La creación sufre. Aun cuando todavía podemos ver una creación hermosa, maravillosa, mis hermanos, tenemos que decirlo. La creación que hoy vemos es una creación descompuesta y que sigue descomponiéndose. Es una creación que hasta hay que tener cuidado con ella porque nos puede hacer daño. Pero, como dice, sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Mis hermanos, pero ¿cuál es la promesa de Dios? Que Él un día la va a redimir, que Él un día la va a rescatar. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, este pasaje nos lo deja muy claro, pero ¿cómo termina la Biblia? Los últimos 2 capítulos de la Biblia son el final. ¿Cómo van a terminar todas las cosas? Apocalipsis 21:1. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Aunque la mejor traducción debería ser una tierra renovada o glorificada, porque no significa esto que Dios va a destruir esta creación. Esta creación está siendo destruida a causa de nosotros y de nuestro pecado, pero Dios no hizo esta creación para ser destruida. Lo que la Biblia enseña es que, claro, esa creación nueva también es nueva porque va a ser muy diferente a esta. No solamente no se va a descomponer, sino que al igual que tú y yo, que vamos a recibir cuerpos glorificados, esa creación también será glorificada. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva. El punto es que también va a haber tierra, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar. Recordarles que digamos, esa mención del mar es lo que está diciendo es, porque en estos cielos y tierra nueva ya no existe la maldad, ya no existe el peligro, ya no va a haber un diablo, un Satanás por ahí corriendo tentando a las personas, ni una sola pizca de dolor, de tristeza, de angustia. La misma creación será liberada del dolor. Pero esto nos lleva al segundo punto y es que, en segundo lugar, la maldición por el pecado del hombre en el principio cayó sobre el trabajo. Un trabajo maldito. Y tengamos cuidado con esto. El trabajo en sí mismo no es maldición. Aún antes de que Adán y Eva cayeran, trabajaban. Dios mismo trabajó durante 6 días. El trabajo no es maldición. Hay que tener cuidado con eso. Claro, lo que pasa es que hay muchos trabajos que son una carga demasiado pesada, por no decirlo todos. Como dijo alguien, trabajar es tan maluco que hasta le pagan a uno. Pero en el principio trabajar no era malo. De hecho, trabajar no es malo. Ahí es donde lo he dicho muchas veces. Depende cómo lo vea uno, puede ser que sea bueno o malo. Yo lo he pensado de esta manera. Si uno fuera al cielo realmente a hacer nada, qué aburrido sería el cielo. No, en el cielo habrá mucho que hacer, porque el trabajo en sí mismo no es malo. Dios mismo trabaja. Estar desocupado es muy maluco. Descansar es diferente, pero no hacer nada todo el día, toda la noche, durante un día, durante una semana, durante un mes, un año. Uy, yo no sé, yo creo que se enloquece uno. El trabajo es bueno, lo que pasa es que lo maluco es la fatiga, el cansancio. El punto es este, Adán y Eva iban a trabajar. Ellos estaban en el huerto, es más, ellos el tiempo que hayan estado, que no sabemos cuánto, sin caer en pecado, estuvieron trabajando, no estuvieron tampoco desocupados. Y seguramente que trabajar era una bendición enorme y era una delicia, porque no había cansancio, no había sudor, no había lágrimas. Y aparte de eso se trabajaba y los frutos. Es que alguna vez escuché a alguien, no sé si sea cierto porque el texto no lo dice así, pero alguien decía que parece ser como que en Edén hasta uno se comía una fruta, escupía las pepas y salían árboles a granel. Bueno, lo que digo, no sé si fuera así, pero el punto es que no había un esfuerzo para que las cosas se dieran. Pero ¿qué dice la segunda parte del versículo 17? Y vamos a ir hasta la primera parte del versículo 19. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Entonces la tierra, mis hermanos, no es lo que suele ser. Y aunque hasta el día de hoy podemos ver algunos campos fértiles, mis hermanos, no podemos en este momento ver realmente cómo era la tierra al principio. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Es impresionante, en estas palabras igual hay gracia, porque recordemos que la sentencia era: el día que comas del árbol prohibido, del fruto prohibido, ciertamente morirás. Dios le está diciendo, no vas a morir inmediatamente. Sin embargo, cuando dice toda tu vida lucharás para poder vivir de ella, pero tu vida ahora en esta tierra va a ser una lucha.
No solamente como vimos hace 8 días entre el conflicto entre el hombre y la mujer, porque ella quiere imponerse sobre el hombre y porque el hombre quiere subyugar a la mujer, como vimos hace 8 días porque hay dolor en el parto, pero también en la crianza. No solamente esto es real, sino que también tenemos que reconocerlo. Por muy buen sueldo que a uno le paguen, trabajar es una lucha. Hay que luchar en esta vida. Esta vida no es color de rosas, sin embargo, había sido creada para que fuera color de rosas. Es más, el idioma original dice, en dolor comerás de ella. Te va a causar conflicto, dificultad, no va a ser fácil. Las cosas en esta vida no son fáciles realmente para nadie, aunque podamos pensar que hay algunos que la tienen fácil. Y bueno, puede ser que hay quienes la tienen más fácil que otros, pero mis hermanos, esta vida es una lucha. Esta vida es un dolor. Dice el versículo 18, te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Hay quienes han preguntado si entonces hasta este momento no existían los espinos y los cardos. Pues según el pasaje no, porque entendemos que los espinos y cardos, pues imagínense, uno cosechar con un espino. Parece ser que no, parece ser que esto es producto precisamente y hasta recordatorio del pecado del hombre, aunque es adelantarme demasiado, pero esto me lleva directamente a la cruz donde nuestro Señor fue traspasado con una corona de espinos. Él sufrió el dolor de esto. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos, pero ¿cómo? Con dolor, con sufrimiento, con trabajo, con lucha. Ahora, yo quiero aclarar algo, porque de pronto algunas hermanas estén haciendo una pregunta. Venga, pero esto no solamente fue para el hombre, sino también para nosotras. Entonces, a la final, recordemos que esto está también escrito en un contexto donde, aunque las mujeres siempre han trabajado de muchas maneras, pero si nosotros somos honestos, históricamente, hasta hace poco se le reconoce a la mujer su trabajo y hasta hace poco las mujeres pueden laborar y ser remuneradas justamente. Cuando esto fue escrito, ¿quiénes eran los que tenían que ir a producir? Los hombres, porque eran los únicos que se les pagaba. En otras palabras, lo que está diciendo es, esta vida es difícil. Sí, tanto para el hombre como para la mujer, pero a la vez también es necesario reconocer que el hombre tiene una carga sobre esto y Dios va a pedir cuentas al hombre particularmente sobre esto. ¿Qué dice la primera parte del versículo 19? Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la cual fuiste formado. Aunque me voy a centrar un poco más en la primera parte, la segunda parte la quiero dejar para el último punto, pero ¿qué es lo que está diciendo una vez más? Trabajar no va a ser fácil. Lo que les decía a mis hermanos, labrar la tierra no va a ser fácil. Poder obtener alimento, comer, poder vivir, aunque el hombre merecía morir, pero Dios en su gracia le permite vivir. Pero esta vida será dolorosa, será tortuosa. Como lo dice el autor de Eclesiastés, al libro de Eclesiastés capítulo 3 versículos 9 y 10, ¿qué es lo que en verdad gana la gente a cambio de tanto trabajo? ¿Qué es lo que de verdad se gana? He visto la carga que Dios puso sobre nuestros hombros. Trabajar es una carga. Trabajar es duro. Pero ¿cuál es el punto, mis hermanos? Aquí es donde viene una de las verdades más hermosas. Así como vimos en el primer punto y les decía que quería llevar cada punto a una conclusión, a la conclusión necesaria. Así como, aunque hoy vemos la creación que se descompone, vemos aún animales que sufren, y Dios no ignora eso. Dios no tiene los ojos cerrados ante una creación que gime. La misma creación un día va a ser glorificada, va a ser recompensada. Dios no va a pasar tampoco por alto ni siquiera el dolor de la creación. No sé cómo lo va a hacer Dios, pero Dios no va a pasar por alto ningún dolor, y mucho menos ningún dolor que haya sido injusto. Pero así como en Cristo la creación un día será glorificada, Cristo redime la creación, hay algo maravilloso, Cristo redime el trabajo. Y nosotros necesitamos entender algo muy interesante. Aunque ciertamente hasta el día de hoy, hasta que Cristo venga o partamos a la eternidad, trabajar, vivir esta vida será una carga, será difícil, habrá que luchar. Muchas veces puede ser que trabajemos y no nos reconozcan el trabajo. Puede ser que hagamos la labor que pueda ser difícil y no nos reconozcan esa labor. Puede ser que hasta ni siquiera nos remuneren lo correcto, lo justo. Y hasta creo que hay muchos hermanos, muchas hermanas, muchas personas que se quejan por esto porque muchas veces no reciben lo que de verdad deberían recibir, al menos justo por su trabajo. Es necesario entender que Cristo ha redimido el trabajo. Y Jesucristo, bueno, sí, Dios obviamente lo dice a través de su palabra por medio del apóstol Pablo. Colosenses capítulo 3 versículos 23 y 24 podría traer muchos pasajes, pero aquí hay algo muy interesante. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan.
como si fuera para el Señor y no para la gente. Y está hablando de cualquier trabajo en esta tierra. ¿Por qué? Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo. Cuando nosotros trabajamos y nos duele, es normal que nos duela cuando no reconocen nuestro trabajo. Cuando uno hace una labor, puede ser que para alguien esa labor sea insignificante, aunque sea bien ardua, y no hay quien la reconozca, no hay quien la remunere, no hay quien la retribuya. Mis hermanos, también hay que entender algo. Cuando nos quejamos, cuando nos lamentamos, cuando criticamos, cuando señalamos, tenemos que entender que no solamente estamos criticando, señalando y lamentándonos por un amo humano. Hay una gran realidad. Miren, mis hermanos, lo voy a decir de esta manera. Cristo nos ha redimido a ti y a mí. Y en ese sentido, tú y yo ni siquiera necesitaríamos trabajar. Lo que pasa es que necesitamos trabajar en esta tierra porque si no, pues nos morimos de hambre, obviamente. Pero a lo que me refiero es que si hay personas a quienes el trabajo ya no debería ser una carga y si nos fueran a pagar, nos deberían pagar súper bien, mejor dicho, nos deberían de casi que cargar, por decirlo de alguna manera, debería ser aquellos que pusimos nuestra esperanza en Cristo, porque en Cristo ya no hay maldición, sino bendición. Pero, ¿cuál es el asunto? Como Dios no se queda con nada, y como Dios no es injusto, la Biblia dice, miren mis hermanos, nadie va a ser capaz de retribuirnos, de recompensarnos, de remunerarnos el trabajo que hagamos, sea cual sea. Aquí no está hablando simplemente o solamente del que predica o del que sirve en una congregación. Aquí está hablando aún de esclavos que tienen que ir a trabajar al campo de un amo. Está hablando a personas que tenían que servir a sus amos. Está hablando de cualquier trabajo que tú hayas hecho. El punto es este, nuestra recompensa, nuestra retribución. Cristo mismo un día nos la va a dar. Recordemos, mis hermanos, que ser cristiano no es simplemente creer que ya no me voy a ir al infierno cuando me muera. Ser cristiano es entender que todo en nuestras vidas, en esta nueva vida que Cristo nos ha dado, es diferente. Aún cuando trabajamos y hacemos algo, si lo hacemos como para el Señor y no como para la gente, la Biblia promete, Cristo mismo nos promete. Por eso decía que este pasaje obviamente está siendo inspirado por el Espíritu de Dios, por el Espíritu de Cristo. La misma palabra de Dios, Dios mismo, Jesucristo mismo se compromete en que Él nos va a retribuir todo lo que hagamos. Sea lo que lo que les estoy diciendo, no simplemente que si predico, que si no predico, no, está hablando de cualquier cosa que hagamos. Cuando tú y yo hoy laboramos en lo que sea, pequeño o grande, hay un amo a quien servimos. ¿Quién es? Cristo. ¿Y qué va a hacer Él? Recuerden que el Señor lo recompensará. Cristo ha redimido el trabajo. Cristo lo que dice es, yo sé que estar en ese mundo, y Él lo sabe porque Él estuvo acá. Es difícil, duele, trabajar, cansarse, fatigarse, tener hambre, sé lo que es, lo dice Cristo porque Él lo vivió en esta tierra, pero Él dice, pero sea lo que sea que hagas, te prometo que te lo recompenso. Así que si tenemos jefes que nos retribuyen bien, si tenemos un buen trabajo, gracias a Dios por ello, pero la mejor recompensa no la recibiremos en esta tierra, por mejor que nos paguen, aunque nos pagaran en dólares, aunque nos pagaran con lingotes de oro, con bitcoins o no sé, con lo que sea, cual sea la moneda en este momento que más valor tenga. Mis hermanos, Dios ha prometido recompensarnos. Qué hermoso saber que todo lo que hagamos tiene una recompensa en el Señor. Creo que esto nos puede ayudar a encontrar fortaleza cuando nos sentimos mal, porque a lo mejor, o lo mejor no es real, porque trabajar, porque vivir esta vida, porque laborar en esta vida es difícil y muchas veces no se nos reconoce. Como dice 1 Corintios capítulo 15, versículos 57 y 58, he traído el versículo 57 junto con el 58 para que no perdamos el contexto del versículo 58, que es el más conocido referente a esto. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, aquí es donde viene también otra parte. ¿Qué dice el versículo 58? Por lo tanto, por esto que acaba de decir, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo. Porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. El trabajo en el Señor no es en vano. Y no solamente tú y yo estamos trabajando en trabajos físicos o en trabajos que puedan merecer una retribución monetaria de parte de un semejante.
Mis hermanos, tú y yo también estamos trabajando, aún en una vida que quiere vivir en obediencia y santidad, y por medio de Cristo hasta somos siendo llevados y por medio de su Espíritu a luchar, a trabajar en contra del pecado y de la maldad y a trabajar por hacer el bien, por hacer la justicia. Y saben qué dice la palabra de Dios, pero el trabajo del Señor no es en vano. Dios recompensa todo lo que hagamos. Qué impresionante. Bueno, claro que es que no nos debería impresionar esto porque sabemos el Dios que tenemos tan impresionante. Al final no es lo que Él nos da, sino quién Él es. Dios dice, todo lo que pase en esa tierra, yo lo veo y yo lo recompenso. Cuando luchamos contra la tentación, cuando luchamos por hacer algo justo, aunque a veces hasta hacer lo correcto puede hacer que no nos llene los bolsillos de dinero, pues a veces hasta hacer lo correcto en el trabajo no nos permite un ascenso, pero ¿qué importa? Nuestro ascenso no está en la empresa, nuestro ascenso está en los cielos. Podemos ver entonces cómo aunque en el principio a causa del pecado el trabajo fue maldecido, mis hermanos, Cristo lo ha redimido. Y nos dice, es duro allá, pero todo tendrá recompensa, no solamente allá, sino acá, dice Dios, en su eternidad. Y esto nos lleva al último punto, posiblemente el más fuerte, pero como lo acabamos de ver en los dos puntos anteriores, y este no es la excepción, al contrario, esta es la más grande verdad. Es cierto, en tercer lugar hay una vida maldita. Sí, la maldición por el pecado del hombre en el principio cayó sobre la vida. Es decir, que finalmente la muerte acabaría con la vida de todo hombre en esta tierra. Y déjenme decirles, con todo hombre es con todo hombre. No hay un solo ser humano que jamás haya pisado esta tierra que no haya muerto hasta que Cristo regrese. Porque si Cristo regresa, pues los que estemos vivos y Cristo regresara en este momento, pues no gustaríamos la muerte. Pero hasta el Hijo de Dios gustó la muerte. ¿Qué es lo que nos está diciendo allí la palabra de Dios? Veamos esto en el versículo 19, tomémoslo completo. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer, pero ¿hasta qué? Hasta que vuelvas a la tierra de la cual fuiste formado. Dolor, sufrimiento, angustia, lucha, trabajo va a haber hasta el último día de nuestras vidas, hasta que vuelvas a la tierra de la cual fuiste formado. Pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. La famosa frase. Pero ¿saben cuál es el asunto, mis hermanos? De hecho, esa frase es famosa, pero hay una gran realidad. Cristo vino a cambiar las cosas. Aún esto, que es lo más triste. De verdad, pensemos, tanto trabajo, tanta lucha, tanto desgaste en esta vida y tarde o temprano nos morimos. ¿Y qué nos llevamos? Bueno, el cristiano sí. El cristiano sabe que hasta el trabajo en esta tierra sí tiene propósito. Como lo vimos hace 8 días, la maternidad en Cristo tiene propósito. Criar hijos, aunque a veces sean rebeldes, tiene propósito en el Señor. Todo en esta vida tiene propósito. Dios no ha permitido que nada suceda en esta tierra por azar o porque se le salió de sus manos. No lo traje, pero viene a mi mente ese versículo tan famoso. Para los que aman, aunque podemos apropiarnos de esa palabra, para los que amamos a Dios, todas las cosas, no solo algunas, todas, aunque no las entendamos, ayudan para bien. Así como tenemos que tener cuidado porque una mala acción puede repercutir en cosas que a veces no nos imaginamos, también debemos entender que una buena acción puede tener alcances que no nos imaginamos, mis hermanos. Aunque con el sudor de tu frente obtendrás el alimento y vas a tener que comer con dolor de la tierra y vas a volver a la tierra y polvo eres y al polvo volverás, pero déjenme decirles, pero la Biblia no terminó allí en el versículo 19 de Génesis 3. ¿Qué dice Romanos capítulo 5, versículos 12 al 21? Es un pasaje extenso, no tengo el tiempo para ver cada detalle, pero creo que el pasaje habla por sí solo. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. ¿Sería que Adán alcanzó a imaginar las consecuencias de su acto? Mis hermanos, de verdad, tratemos de imaginarnos, tratemos de ponernos en los zapatos, aunque bueno, Adán no tenía zapatos en ese momento, pero en la piel de Adán. Imaginémonos la culpa, el cargo, el peso que cayó sobre Adán. No solamente fue que Adán pecó. Yo creo que hasta Adán casi que pudo haber pensado, no lo sé, esto ya es un pensamiento de Alex, no, mejor que Dios me hubiera matado. Tanta consecuencia. Y no sabía él que luego toda la raza humana, todos los que iban a venir de él, iban a ser engendrados por él y Eva, iban a acarrear la consecuencia de sus actos. Mis hermanos, impresionante, ¿no? Es para que tengamos cuidado. El pecado es más serio de lo que a lo mejor hayamos pensado.
De ahí que podamos entender por qué se necesitó el sacrificio del Hijo de Dios. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley. Pablo aclara algo, pero no se le tomaba en cuenta como pecado porque todavía no existía ninguna ley para violar. Hay una pregunta muy importante, que de hecho es la pregunta que está abordando Pablo aquí. No sé si alguna vez te la hayas hecho. Adán y Eva pecaron porque desobedecieron un mandamiento del Señor, pero hasta Moisés no existía ley. Así que no era que no existiera el pecado, pero ¿qué era pecado? Si pecado es quebrantar o traspasar una ley, si pecado es ir más allá de los límites, si pecado es cerrar al blanco, ¿a quién le dio Dios leyes? No, pues a Adán y Eva solo una y la quebrantaron. Pero desde Adán y Eva hasta que vino Moisés, ¿cuál era la ley? Los hombres inventaban las leyes, pero Dios no había dado ninguna ley. Eso es lo que Pablo está diciendo. No había una ley para violar. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. De ahí es donde viene la famosa doctrina del pecado original. Todas esas personas murieron porque todos descendemos del primer hombre y el primer hombre es un pecador. Es también aquí donde se entiende por qué hay niños inocentes que no han cometido pecado, que no han cometido maldad y se mueren. Mis hermanos, porque quien introdujo la muerte fue el hombre. La ley no nos hace pecadores, somos pecadores porque heredamos ese pecado de Adán. ¿Es eso justo? Puede pensar alguien, parece ser que esta es una de las enseñanzas más difíciles, pero si la entendemos correctamente, el punto es que Dios no dejó las cosas así. Dios no dejó las cosas así. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Adán y Eva pecando. Mis hermanos, no fue algo que tomó por sorpresa a Dios. Este plan ya estaba diseñado desde el principio. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de la gracia de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo, como lo cantábamos al principio. Uno podría pensar que es injusto que Dios nos imputara el pecado de Adán, es decir, que tuviéramos que cargar con las consecuencias de Adán. Parecería justo. Hombre, cada quien debería cargar con su propio pecado. Pero lo cierto es que si así fuera, ninguno escaparía. Pero mis hermanos, no es solamente que Dios cargó sobre nosotros el pecado de Adán, sobre todos nosotros, sino que un día Dios envió a un segundo Adán, como dice aquí, esta traducción lo dice muy interesante. Adán solamente era un símbolo, era un tipo, era una figura del verdadero Adán que iba a venir. Un día Dios iba a enviar un segundo Adán. Un día Dios iba a enviar a su propio hijo. Y aunque el primer Adán trajo muerte a muchos, ¿por qué dice a muchos? Porque hay una gran realidad. Aunque ciertamente tú y yo, si hoy tuviésemos que gustar la muerte física, este cuerpo tendría que descender al polvo, pero mis hermanos, la gran realidad es que allí no se va a quedar. Lo que Dios tenía planeado en el principio se cumple, sí o sí. Precisamente, ¿qué dice el versículo 16? El resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre. ¿Saben por qué? Porque aunque claro, Adán trajo la muerte, pues el pecado de Adán llevó a la condenación, de hecho no solo a la muerte, la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Nosotros no solamente tenemos que cargar con la culpa de Adán, y también somos culpables de pecado. Esa es la realidad. Así que casi que nosotros tenemos más culpa que Adán. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? Dios envió a su Hijo a rescatarnos. Versículo 17, pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia. Porque todos los que lo reciben, es decir, la verdad de Cristo, vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. En Cristo para el cristiano ya no hay muerte. Este cuerpo se podrá deshacer. Este cuerpo que está hecho del polvo podrá volver al polvo, pero tarde o temprano, y más temprano que tarde, Dios lo levanta otra vez de allá. Mis hermanos, Cristo vino a redimirnos aún de la muerte. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Parecería injusto que Dios
nos imputara a todos los seres humanos, a toda la raza humana, el pecado de Adán. Pero sería injusto si luego Él no hubiera enviado un segundo Adán a cumplir, a vivir en perfecta obediencia. Y es por medio de Cristo que se nos imputa su justicia. Por eso, como lo cantábamos ahora, en esa cruz hubo un intercambio. Digamos lo que en Edén también hubo un intercambio. En Edén, Adán estaba representando a toda la raza humana. En la cruz, el Hijo de Dios estaba representando a todos aquellos que pongamos nuestra fe en Él y podamos ser librados de la maldición, de la condenación, del dolor, de la fatiga, del trabajo, de la misma muerte. Versículo 20. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. No importa cuán grande haya sido el pecado de Adán y de toda la humanidad, lo que Dios hizo en Cristo es más grande que cualquier pecado. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Tan cierto como que somos de carne y hueso y sufrimos y nos duele y tenemos que trabajar y a veces no vemos el fruto de nuestro trabajo. Tan cierto como que tarde o temprano, si Cristo no regresa pronto, este cuerpo desciende en la tumba, pero más cierto que eso es que un día Cristo nos va a retribuir por cada obra en esta tierra. Un día Cristo nos va a levantar del polvo. Un día Cristo nos va a glorificar. Un día Cristo nos llevará a su gloria eterna, a su nueva creación. Me encanta esa frase. Nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Por eso fue que Jesucristo le dijo en Juan capítulo 11, versículos 25 y 26 a una mujer. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Esta es Marta, hermana de Lázaro. ¿Qué es lo que le está diciendo Cristo Jesús? Marta, esto no es el final. Si tú crees en mí, quien quiera que crea en mí vivirá aún después de haber muerto. Lo que se había muerto de Lázaro, ¿qué fue? Su cuerpo. Pero Lázaro estaba vivo. Y cualquier persona que haya partido a la eternidad está vivo. Si hoy partiéramos a la eternidad, en Cristo no hay muerte. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? ¿Y cómo se lo demostró? Llamando a su hermano. Pues bueno, llamemos a Lázaro de allá, que está mejor allá, pero llamémoslo de allá para que te des cuenta de que yo tengo ahora el poder sobre la vida y la muerte. Es lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15, 53 y 55. Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Claro, es que esta carne no va a heredar lo inmortal, pero mis hermanos, tú y yo en Cristo no tenemos ni siquiera ahora que gustar la muerte. Este cuerpo podría descender al polvo, pero en Cristo tenemos vida eterna. Versículo 54. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura. Claro, hay un aspecto de esa parte que todavía está por cumplirse. La muerte es devorada en victoria. Cristo ya venció la muerte porque Él fue a la tumba, Él descendió al Hades. La religión popular dice que el infierno, pero realmente el texto habla de que Él fue a la tumba, a la muerte, peleó contra la muerte y le arrancó las llaves de la muerte a la misma muerte. ¿Saben lo que eso significa? Jesucristo es el que dice quién se queda allá y quién no. Y si estamos en Cristo, ese no es nuestro lugar. Versículo 55. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? No, porque Cristo tiene la victoria sobre la muerte. Hebreos 2, 14 y 15. Creo que lo deja demasiado claro. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Me hace acordar de las crónicas de Narnia. Mis hermanos, la muerte del que no merecía morir fue la vida para aquellos que merecíamos la muerte. Cristo murió en nuestro lugar. Adán nos llevó a todos a la muerte. Cristo nos lleva a todos aquellos que creamos en Él a la vida eterna. De vuelta a Edén, al paraíso y más que eso, a la gloria, a la vida para siempre. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. La muerte ya no es nuestra reina. La muerte no se enseñorea de los cristianos.
Ahí es donde uno puede entender palabras como Filipenses 1:21 y literalmente Pablo está hablando de la muerte. Pues para mí vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. ¿Cómo puede ahora alguien decir que morir es mejor? Si la muerte no es una bendición. La muerte es una maldición. Pero ¿por qué dice vivir es Cristo y vivir es Cristo y morir es ganancia, como dice Reina Valera? Mis hermanos, porque en Cristo morir es simplemente deshacernos de este cuerpo de carne, pero estar vivos en la presencia de Dios. Para Pablo, el momento en el que le cortaran la cabeza con una espada era el momento en el que llegaba a casa y se acababa todo su dolor y su sufrimiento. Por eso es que Apocalipsis 14:13, y con esto termino, es real. Apocalipsis 14:13 dice, y oí una voz del cielo que decía, escribe lo siguiente. Es Dios mismo quien está diciendo esto. Benditos son los que de ahora en adelante mueran en el Señor. El Espíritu dice, sí, ellos son en verdad benditos, porque descansarán de su arduo trabajo. Esa sí es la realidad. Cuando un cristiano muere, sí descansó en la paz del Señor, aunque podemos descansar desde hoy. Pero mis hermanos, ellos son en verdad benditos, bendecidos. Podemos ver que hasta ahora la muerte en Cristo fue cambiada ¿por qué? La maldición por bendición. Claro, descansarán de su arduo trabajo. Allá sí, allá no es que no haya que trabajar, sino que allá ya no habrá dolor ni cansancio, pues sus buenas acciones lo siguen. ¿Saben lo que significa? Allá será la retribución por todo lo bueno que hayamos hecho. Y aunque ciertamente hubo maldición en el principio, Cristo redime esa maldición. Cristo cambia la maldición por bendición. La creación misma un día va a gozar de la más grande bendición por medio de Cristo. El trabajo, entendiéndolo de la manera correcta, no es maldición, es bendición en Cristo, porque hasta hay retribución en la eternidad. Y en la eternidad sí que nos daremos cuenta de esto. Pero lo más importante, nuestras vidas han sido redimidas por Cristo. Cristo revierte la muerte, Cristo revierte el dolor, el trabajo, el cansancio. Cristo cambia la maldición en bendición. Por eso la verdadera bendición es estar en Cristo, porque en Cristo tenemos una nueva creación. En Cristo tenemos verdadera remuneración de todo lo que hacemos. En Cristo tenemos vida eterna. Démosle gracias a Dios por esta obra tan grande. Padre, gracias por tu palabra, pero más que por tu palabra, por lo que ella nos dice, por lo que ella nos enseña. No es solamente el libro, no es solamente lo que está escrito, es su mensaje, es su contenido, es la verdad. Qué hermoso que tú hoy nos permites ver el panorama completo. Qué maravilloso que hoy podemos ir a tu palabra y ver la historia desde el principio hasta el final. Hoy nosotros no somos como Adán y Eva, que estaban sufriendo las consecuencias de sus actos, y aunque tú les estabas trayendo palabras de esperanza aún en medio de toda esta situación dolorosa, pero ellos no conocían el panorama completo. Ellos no sabían que muchos años después tú enviarías a tu hijo a este mundo a revertir las consecuencias de Edén. Ellos no sabían que había un segundo Adán preparado, tu amado hijo, quien un día tomaría carne y sangre y como uno de nosotros, como un ser humano, vendría a revertir las consecuencias de sus malos actos. Gracias porque hoy nosotros podemos entender esto de manera plena y completa. Ayúdanos a que esta sea nuestra esperanza, a saber que nosotros ya no somos malditos, que en nosotros ya no hay maldición, ni siquiera un día duro de trabajo, ni siquiera un día conflictivo en una empresa. Sería maldición porque aunque los hombres no reconozcan el trabajo, aunque muchas veces trabajar sea difícil, haya sudor, haya lágrimas, aunque muchas veces se puede hacer un buen trabajo y las personas no lo reconozcan, no lo remuneren, no lo retribuyan, ni siquiera agradezcan, qué bueno saber que tú estás pendiente de todo y aún esto, sin merecerlo, lo recompensarás. Pero por sobre todo, gracias porque tenemos la historia completa de que en una cruz tu amado Hijo entregó su vida para que hoy tengamos nosotros vida eterna y saber que ni siquiera la muerte nos puede retener porque a tu Hijo no lo pudo retener, porque Él venció, porque Él no solamente vino a esta tierra y gustó del dolor y el sufrimiento, sino aún de la misma muerte, pero Él se levantó de la tumba al tercer día y hoy está a tu diestra, intercede por nosotros y nos ha prometido llevarnos seguros a casa y decirnos que allá está nuestra herencia, nuestra recompensa. Allá está el pago por cualquier labor o trabajo que hagamos aquí. Gracias por enviar a tu Hijo a revertir las consecuencias y aún más, glorificar todas las cosas. Saber que un día habrá una creación glorificada. Saber que un día trabajar será tanto deleite allí en la gloria eterna, pero aún saber que este trabajo en esta tierra tiene recompensa, pero por sobre todo saber que a través de tu amado Hijo Jesucristo tenemos vida eterna. Gracias por esto tan grande. No hay palabras para
expresar tanta gratitud. Solamente gloria a tu nombre por todo lo que has hecho a través de tu amado Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, por tanta gracia, por tanta bendición. Amén y amén.